¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Acá Suñero Valedor y humilde narrador el buen Ronnie de Marco. Hoy es un día especial porque decidí hacer un video con respecto a uno de los sistemas que más he amado en toda mi vida desde que era niño. El que me evoca demasiados recuerdos, demasiados sentimientos, la manera en la que me acerqué al mismo. Y una de las grandes razones por las que decidí coleccionar por allá del 2001, 2002, que fue más o menos cuando empecé. Y para ponerlos un poquito en el contexto, necesitamos viajar a 1996, 97, cuando yo tenía alrededor de 11, 12 años más o menos. Y de esas visitas que normalmente vas al mercadillo los días domingo, yo pasé por uno de esos stands donde vendían videojuegos. En esos entonces yo ya sabía qué era el Super Nintendo, pero nunca había ido a una tienda como tal. Entonces el acercamiento fue directamente en esos mercados, ¿no? Y cuando eres joven realmente no tienes como que mucha libertad para ir a explorar las plazas o las tiendas oficiales. Entonces lo más cercano y a donde te daban permiso tus papás para poder ir y turistear, sin la necesidad de exponerte a viajar por no sé, una hora, 30 minutos, 45 minutos cuando tienes 10 o 12 años, pues creo que lo más fácil es ir al mercadillo local, donde con normalidad te encontrabas este tipo de stands o puestos, como les llamamos en México, en los que exhibían bastante material de videojuegos. Entre esos, pues consolas clónicas, había uno que otro que tenía sistemas originales, pero bueno, lo que salía en la televisión en ese entonces era no vayas con ellos porque ellos venden piratería. Y vaya que tenían razón, porque sí, había demasiadas consolas clónicas, había demasiados sistemas apócrifos. Sin embargo, nunca faltó la persona que realmente tenía sistemas originales. No sé cómo los habrían conseguido, posiblemente iban y los conseguían en el mercado negro, porque pues era como que muy común en esos entonces. Posiblemente ellos tendrían sus conexiones con personas que sí estaban en la industria y bueno, los vendían por fuera. Igual ellos tenían sus métodos para conseguir ese tipo de mercancía, entonces llegaba a ese tipo de establecimientos pues a pie de calle, ¿no? Recuerdo muy vívidamente que de uno de esos días estuve checando pues el material. Yo quería un Super Nintendo. Recuerdo que estaba explorando el mercadillo a lo largo y ancho y entonces llegué a un lugar en el que una persona estaba acomodando y haciendo su cera para que pues se mostrara bien la televisión, que era una televisión pues más o menos, yo diría que de unas 9, 10 pulgadas, y estaba precisamente exhibiendo clones de Famicom. Esa consola llamó mucho mi atención porque yo nunca había visto ese modelo en específico. Yo había visto el Nintendo ese grandote que está pues cuadradón acá de color gris, pero jamás había visto un Famicom. Aunque en esos entonces pues la verdad yo no sabía que eso era chafa, ¿no? Pirata, apócrifo. Yo no tenía ni la menor idea. Igual después de ver cómo funcionaba y que tenía integrados varios juegos, dije, oye, eso es una muy buena opción, ¿no? Entonces llegué a la casa muy emocionado y le conté a mi papá, fíjate que encontré este tipo de Nintendo y si lo compro o si me lo compras, creo que igual así ya no vamos a tener que ir a las máquinas, ya no nos van a tener que ir a buscar, ya no van a tener que estar preocupados por nosotros, ¿no? Yo lo que realmente quería era venderle a mi papá la idea de que con esa cosa íbamos a estar en casa, mi hermano y yo. No iba a haber necesidad de ir a las máquinas, que por cierto no me dejaban ir con mucha frecuencia, pero de alguna u otra forma nosotros lográbamos ir, que aunque igual no estaba como que muy lejos de donde nosotros vivíamos, porque era pues pasando la calle. Lo que mi mamá en algún momento me mencionó era que no le gustaba que fuéramos ahí porque había personas más grandes que nosotros que fumaban y decían pues cosas que no eran apropiadas para niños. Y la verdad es que sí era de esa manera. Entonces en una de esas charlas mi mamá y mi papá estuvieron discutiendo y pues él estaba como que al tanto. Entonces yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Tengo que vender esa idea para que me compre eso, porque es lo que quiero, ¿no? A mí me importaba poco que fuera piraña o que fuera un clon, porque no tenía ni idea. Yo simplemente vi que corría juegos, que eran los títulos que a mí me gustaban o que había visto y que tenía ganas de comprarlo. Entonces mi papá me dijo, no, eso no sirve. Igual decidí continuar con mi vida, no pasaba nada, yo igual iba a seguir yendo a las máquinas, sí o sí. Entonces, pues sí, me privaron de no tener eso en casa, pero igual, de una u otra forma yo tenía que jugar. Y yo recuerdo que iba por un juego en específico que era el Super Mario World. Ahorita no está corriendo Super Mario World, pero es el All Stars que lo incluye. Y era de ese tipo de máquinas que le tenías que depositar, creo que eran 50 centavos en ese entonces. Y el problema de este tipo de juego era que se tenía que pausar, o sea, tenía temporizador la máquina y después de cierto tiempo se apagaba o empezaba a pitar. Entonces mi sueño era jugar Super Mario World, pero yo no sabía para qué consola era. Yo simplemente sabía que había Super Nintendo, que había Nintendo, pero no sabía las diferencias entre una y otra. Entonces, dentro de mi ignorancia, yo pensaba que en esa consola que yo le había pedido a mi papá, yo podría jugar el juego de Super Mario Bros. Pero pues la realidad era otra, entonces sí dije, pues ni modo, ¿no?
Igual en ese entonces jamás me di cuenta hasta después. Pasaron unos cuantos días después de que le pedí a mi papá eso en un domingo y creo que habría sido, no sé, martes, miércoles, por ahí de media semana, cuando estábamos mi hermano y yo viendo la televisión y después llegó él. Llegó con una bolsa gigantesca y solamente se nos quedó viendo y me dijo a mí, ahí está. Nos lo entregó y dije, ¿ahí está qué? Porque si me pregunté, pues, ¿qué trajo, no? El problema fue que cuando me dio la bolsa y me la soltó, yo me agarré y se fue para abajo porque sí estaba realmente pesada y dije, pues, ¿qué es esto, no? Entonces, pues ya lo puse en el suelo con mucho cuidado, abrí la bolsa y era un Super Nintendo. Un Super Nintendo con como 10 o 12 cartuchos. Yo no sabía que mi papá realmente había pensado en comprarlo. No sé de dónde lo sacó, no sé a quién le preguntó, pero llegó con esa madre y yo estaba feliz. Mi hermano y yo estábamos felices abriéndolo, jugando y fueron de los momentos más hermosos, creo, que he compartido con mi familia. Entonces digo, güey, no puede ser. Y son ese tipo de momentos los que me hacen recordar con tanto cariño al Super Nintendo, porque fue un proceso muy largo, a lo mejor, el adquirir la máquina, porque pues yo no sabía a dónde ir, con quién acudir. También estaba como que duditativo, pensando de si le podía preguntar a mi papá. No tenía la confianza como para pedirle algo de esa índole, porque pues era bastante costoso. En los 90s todo era costoso y no todos realmente podían tener el acceso a, pues, a ciertos aparatos, ¿no? En fin, cada que hablo de Super Nintendo, los recuerdos se me vienen a la mente. Es tan bello que puedes regresar a esos instantes en los que abres por primera vez algo, aunque no haya estado en la caja, aunque no haya sido nuevo. Fue la Navidad en pleno, creo que fue como más o menos a mediados de año, entonces estábamos súper felices. Pasados los años por ahí del 2002, 2003, cuando yo empecé a tener un poquito más de uso de razón, saber cómo funcionaba la economía, darme cuenta de lo difícil que era obtener dinero, trabajar por él, ganarlo, ahorrarlo, lo que fuera, era difícil. Empecé a querer regresar a esos momentos que no había pasado tanto tiempo, quizá a lo mejor 5 o 6 años, porque que tendría unos 16, 17 años cuando me di cuenta de que, güey, yo quiero regresar a jugar Super Nintendo. Ya había jugado PlayStation, ya había jugado PlayStation 2, había conseguido yo un PlayStation 2. En ese entonces ya había incursionado en varios sistemas, no solamente fue Super Nintendo, de ahí me brinqué a PlayStation y luego PlayStation 2 y poco tiempo después fue que me di cuenta de que yo quería regresar a jugar ese tipo de juegos. Yo quería volver a tomar mis cartuchos de Super Nintendo, yo quería jugar Donkey Kong, yo quería jugar Real Monsters, yo quería jugar ActRaiser, yo quería jugar Super Mario World de nuevo, pero ya no los tenía porque había avanzado la tecnología y me tuve que ir deshaciendo de esas cosas. Entonces pensé, a ver, si ya pasó tanto tiempo, pues esas cosas deberían de estar tiradas de precio. Y la verdad es que no me equivocaba, porque había juegos de 50, 70, 100 pesos, 150 pesos. Estamos hablando de menos de $5, ni siquiera $10. Creo que $10 era demasiado para un juego. Claro, estoy hablando de juegos sueltos, no estoy hablando de juegos completos ni nada, porque pues yo seguía comprando en los mercados o iba e intercambiaba en comercios locales, que tampoco era como que hubiera muchos. Había uno en específico del cual ya les voy a contar después, pero es interesante todo eso, ¿no? Ya pasaron 20 años desde que más o menos yo decidí empezar a coleccionar nuevamente, y conforme avanzaba mi evolución en el coleccionismo y el estar adquiriendo piezas en diferentes partes, ya sea mercados, fueran otras tiendas, ir y visitar otros comercios en los diferentes puntos de la ciudad, donde había plazas, donde había mercados municipales, donde había muchísimos lugares, y ahí fue donde empecé a amasar varias cosas, pero mayormente pues estaban sin caja, ¿no? A lo largo de todos estos años en los que yo empecé a coleccionar juegos de PlayStation 2, PlayStation 1, después regresé a comprar juegos sueltos de Super Nintendo, todos mis cartuchos, yo recuperé gran parte de los juegos que yo quería o que yo había jugado pues cuando tenía 11 o 12 años más o menos. Igual a lo largo de todo este tiempo nunca le había puesto las manos a una consola entera en caja. Sí había ido a conseguir cajas, por ejemplo en el Baratillo en Guadalajara, ahí fue donde conseguí mi primer caja de Super Nintendo, que igual todavía la conservo, de hecho se la regalé a mi hermano y él se la quedó, se la entregué con un montón de juegos, la mayoría eran títulos que nosotros habíamos jugado y pues creo que por ahí la debe de tener. Después de que conseguí la primera caja de mi Super Nintendo, yo me sentía que estaba en el pináculo de la colección, ¿no? En mi proceso de investigación estaba checando qué tantas variantes podía haber o existían de Super Nintendo, por lo menos en la versión americana, que fue lo que nosotros recibimos en México.
la misma versión era para Estados Unidos y Canadá, entonces pues vi que tenía demasiadas variantes y dije, órale, qué chingón, ¿no? Que a toda madre, yo quiero uno de estos, esto y estos. Particularmente llamó mi atención un modelo de un título que a mí me encanta y que considero que es el mejor juego de peleas de sistema, y no es otro que Killer Instinct. Y hélo aquí, señoras y señores, el título que más me agrada en Fighting de Super Nintendo, Killer Instinct, en su versión americana. Que posiblemente se estén preguntando, oye, si tú vives en Japón, ¿por qué tienes versiones americanas? Bueno, la razón es muy simple. En Japón este juego no existe. Y otro, yo colecciono enteramente versiones americanas. Más que nada por la nostalgia de las cajas que yo vi en cierto comercio que estaba tapizado. Y yo decía, qué cajas tan bonitas. Yo jamás había visto una caja de Super Nintendo hasta que llegué a ese establecimiento precisamente. Y dije, no manches, qué chingonas están esas cajas. Servía de adorno, era como un mosaico perfecto. El vato tenía como, no sé, fácil tendría unos 20, 30 juegos. Eran de venta. Igual puedo decir que ese establecimiento era como que el número uno en esos momentos, aunque no tuvieran licencia. Era un negocio X de una persona normal, pero él se dedicaba enteramente a vender juegos y tenía muchísimos títulos originales de todos los sistemas, por lo menos los que teníamos hasta ese entonces. Compré muchas piezas ahí y ya después que me empecé a adentrar en el coleccionismo un poquito más formalmente, porque ya tenía mis medios, sí llegué a comprar un par de piezas. No compré mucho porque pues yo realmente lo que quería eran sistemas, o sea, sí me gustaban mucho los juegos y quería comprar pues lo más icónico para mí en esos entonces, pero que por alguna razón él no tenía, o las condiciones que él tenía pues no eran como las que yo necesitaba. En algún momento me di cuenta de que existía esta variante en caja, porque lo único que es diferente pues es el exterior. Desafortunadamente Nintendo en ningún momento como que decidió, bueno, voy a sacar una variante con una caja distinta y por lo tanto voy a hacer que el sistema venga del mismo, con la misma serigrafía o con un diseño pequeño que haga alusión a lo que estamos viendo aquí. Yo creo que ahí la cagaron bastante, pero si de por sí encontrar un sistema en este tipo de condición en estos días es difícil, me imagino que si hubieran estado con el mismo diseño, pues hubiera estado como que aún más difícil. Esta consola llegó a mí por ahí del año 2021, 2022 más o menos. En una de mis tantas revisiones en los grupos de Facebook, en los chats, en foros, conociendo y haciendo muchos contactos, coincidí de manera indirecta con una persona con la que ya había tenido interacción años atrás y que él se dedicaba a vender videojuegos, tenía un comercio establecido y por azares del destino yo estaba buscando particularmente el juego de Castlevania Dracula X y le pregunté a él, oye, ¿no sabes quién tiene un Castlevania? No, pues la verdad es que no. Entonces me contactó con otro de sus amigos con quien también había tenido interacción y cambios, he hecho algunos movimientos en años previos. Me dijo, no, yo no, pero él sí tiene uno. Y pues un contacto me llevó al otro. Igual hice la pregunta, oye, necesito un Castlevania Dracula X. Me dijo, sí tengo, pero nada más el cartucho. Yo tenía la idea de conseguir el juego completo. Entonces cuando me dijo, no, es que no lo tengo así, lo tengo, pero nada más es el cartucho, pues obviamente dije, no mames, pues así no me sirve, güey. Igual, gracias, chido por el dato. Unos meses después, la persona que me había contactado con el dueño del cartucho suelto me dijo, oye, güey, yo sé que quieres ese Castlevania, yo tengo uno, güey. Ya me mandó videos, me mandó fotos, me mandó todo y dije, guau, es lo que yo necesito. Y dentro de ese mismo video, cuando estaba haciéndome la exhibición, apareció esta. Y la verdad es que no me quedé con las ganas y le pregunté, oye, güey, ¿no me venderías ese Killer Instinct? Me dijo, no, ese ahorita no lo puedo vender. De hecho, no estoy pensando en venderlo. Ese se va a quedar conmigo porque... Pues me contó la historia, ¿no? De dónde la había sacado, quién se la había vendido, que la persona la había utilizado un par de veces. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Después de que armamos todo el negocio y terminamos en que sí yo me iba a quedar con su Castlevania Dracula X, me dijo, mira, ahorita no estoy seguro de venderla,
pero en caso de que yo la saque, tú vas a ser el primero al que yo le diga. Le dije, ah, bueno, va, me cuadra. Por lo menos ya tengo el contacto, ya sé quién la tiene y pues cuando él se decida, que me la pase, que me la venda, lo que sea. Para eso yo ya tenía dos versiones, o yo ya había conseguido dos versiones como esta, pero las cajas que yo tenía estaban demasiado deterioradas. Entonces sí dije, no, yo no puedo quedarme con esas cajas. Yo me iba deshaciendo de una cuando llegaba una mejor. Si se presentaba la oportunidad y me decían, salió este modelo que tú estabas buscando. No, es que ya lo compré. Ah, pues vamos a checar las condiciones. Ya me mandaban fotos y descubrí que sí estaba mejor que la que yo tenía. Entonces empezaba a mover entre mi círculo de amigos que también coleccionaba y se las ofrecía. Oye, güey, tengo esta. ¿Te interesa? Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un trueque, o igual si quieres te la paso para yo comprar aquella otra. Y así se fue armando, se trianguló todo y finalmente llegué a la segunda, que no estaba mal, pero ahorita que saque esta, realmente se van a dar cuenta de lo que estaba hablando, porque sí venía entera, sí tenía todo, pero las condiciones realmente no acompañaban mucho con lo que yo quería, el estándar que yo quería. En ese entonces me conformé y dije, pues ya que salga otra, igual y nunca sale, entonces por lo menos ya la tengo, ¿no? Sea como sea. Sí pasaron como 1 año y medio, 2, hasta que encontré esta, que fue cuando lo contacté. Pero de cualquier forma tuve que esperar un ratote porque pues el vendedor o la persona que la tenía en ese entonces no estaba decidido en sacarla. Al final, después de creo más o menos 6 meses, 1 año, por ahí, yo le seguía insistiendo, la vas a sacar, no, es que ahorita estoy muy bien y todo, no hay problema. Uno nunca sabe cuándo se te va a atorar la carreta y un buen día me mandó mensaje y me dijo, güey, ¿sabes qué? Necesito sacar a esa madre, me metí en un apuro, entonces necesito sacarla. Le dije, pues venga, vamos, que se arme la pincha machaca. Yo estaba esperando a que me dijera que sí, que se iba a armar, entonces yo saqué la consola porque yo también ya la había palabrado. Yo estaba prácticamente seguro de que esa consola iba a estar en mi colección porque sabía que él no la quería vender al instante, pero como ya le había insistido bastante, pues sí pensé, no creo que la saque por otro lado, va a venir y va a preguntarme a mí, porque pues ya le dije que estoy bastante interesado en la pieza. En fin, después de muchas negociaciones, después de ir y venir, esperar, checar, sacar una, sacar otra, mejorar la pieza, se llegó el momento. Me la ofreció, le dije que sí, pero sí le dije, güey, ahorita yo no estoy en México, entonces pues necesitaría que se la entregues a alguien más. A lo que me dijo, sin problema, sin pedos, tú dime dónde es, yo voy, se las llevo y se las entrego. Entonces ya cuadramos todo, le entregué lo que él me había pedido, estábamos felices, estábamos contentos, pero yo tuve que esperar todavía 6 meses hasta que no fuera por ella en vacaciones y pues que fue que me la traje. Como se puede apreciar en las imágenes, pues la caja está, no voy a decir que está perfecta, porque pues no está perfecta, pero para el estándar que yo quiero y más o menos el estilo de coleccionismo que a mí me interesa, la caja está bastante bien cuidada. No me interesa, nunca me ha interesado tener cosas nuevas o selladas. Siento yo que es un crimen mantenerlas así, porque a mí me gusta mucho verlas por dentro. Entonces, pues una caja sellada, pues de nada te sirve. Un juego sellado de nada tampoco me serviría. Entonces, por eso lo que sí quiero o por lo que sí abogo bastante es la condición. Que me digan, güey, casi está como nueva. Y pues aquí está la Super Nintendo versión Killer Instinct, que fue uno de mis santos griales. Una consola que tardó muchísimo tiempo en llegar a mí. Y pues que aquí les traigo en el canal, banda. ¿Quieren verla por dentro? Como se pueden dar cuenta, pues la caja está bastante bien conservada, no tiene ningún desgaste mayor, o sea, sí tiene sus detalles pequeñitos, pero pues para una consola que tiene bastantes años encima, una caja más bien, creo que está muy bonita, bastante decente. Yo no he vuelto a ver otra en estas condiciones. Y lo que más orgullo me da es que esta salió de México, entonces no tuve que estar en eBay, no tuve que estar preguntando en ningún lado. Salió de uno de los vendedores que yo conocía personalmente, entonces
Me siento muy bien, me siento muy contento y pues gracias a él está aquí en mi colección, ¿no? Vamos a poner la caja por acá. Antes de que cerrara el trato con él me dijo, ¿sabes qué, güey? Te la voy a entregar con la guía. Esta normalmente no viene con el sistema. Me dijo, igual, pues yo para qué la quiero, llévatela dentro del bundle. Ese es un obsequio de mi parte. Dije, pues qué chingón, la neta. Yo no esperaba eso. Y me entregó la guía original. Muy bonita. Y es uno de esos trofeos, es una de esas curiosidades que te llegan sin que tú realmente los pidas. Entonces, pues, venga a nosotros tu reino, ¿no? Aquí está la guía. Y el contenido de la consola, pues, está completamente íntegro, podría decirse. Viene con todo. Pueden ver el contenido bastante bien conservado con todas sus bolsas de plástico. Vemos que viene su cartucho con su bolsita original. El cartucho también está muy bien conservado. No sé si se alcanza a apreciar. No sé si lo hayan usado. Bueno, no parece que lo hayan usado, porque las marcas de inserción en estos casi no se notan. Pero yo lo usé un par de veces. Si me dicen, ¿sabes qué, güey? Nunca se usó, pues sí se las creo. El mando original con su bolsita. Bastante limpio. No voy a decir que está nuevo, pero casi como si lo estuviera. Y la consola de mi infancia, la Super Nintendo. Siempre que la veo, me transporta inmediatamente a mi niñez. Y creo que por eso le tengo tanto cariño y le he puesto tanto empeño a mi colección de Super Nintendo. Por desgracia ya se empezó a poner amarilla en el frente, pero este es un panel que se puede reemplazar fácilmente, por lo que no me preocupa mucho. Lo demás pues está bien. Dentro de mis estándares de pues lo que yo considero una consola en buen estado para ser usada o de segunda mano. A mí me encanta este modelo. Yo sé que a lo mejor en Europa o en Japón el modelo es diferente, porque de hecho está corriendo allá atrás. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esto fue lo que a nosotros nos llegó en nuestro territorio. Esto fue lo que a nosotros nos vendieron como un Super Nintendo. Y pues nosotros lo recibimos tal cual, porque realmente no sabíamos que existía una variante japonesa. O por lo menos en esos entonces, cuando yo era niño, no había como que mucha información. Yo solamente había visto el Famicom Clone. Yo realmente no sabía que ese era un sistema japonés. No tenía ni la menor idea. Yo pensaba que era un modelo X. Entonces pues nunca me puse a investigar. Tampoco era como que muy fácil obtener ese tipo de información, porque pues no como en estos días que pones el teléfono y ya checas qué es bueno y qué no. En esos entonces la información pasaba de mano en mano, de boca en boca. Si tenías la fortuna de conseguir alguna revista de videojuegos, pues ahí te informabas. Pero no muchas veces sacaban ese tipo de artículos. Era más bien con respecto a la novedad en el territorio. Bueno, esto fue lo que nos entregaron en Norteamérica, entonces pues así pasó. Para los que vayan a decir que México no está en Norteamérica, pues si no me creen a mí, igual si checan el mapa, a lo mejor al mapa sí le van a hacer caso. Las instrucciones y todo está de acuerdo a lo que necesitamos. Viene su diagrama, que también es un tipo de póster. Muy bonito. He pensado muchas veces en enmarcarlo, porque pues tengo varios sistemas, entonces no es como que habría tanta pérdida y sería muy bonito. Pero no me he decidido en hacerlo todavía.
igual se queda ahí. Su Killer Cats, nunca fue abierto. No pienso abrirlo porque tengo otro aquí adentro, entonces pues no hay como que necesidad de abrirlo. Las instrucciones del sistema, muy bonitas, bastante bien cuidadas. Los avisos de epilepsia, el instructivo del juego. A todo color, con muchos detalles. Y pues la suscripción a Nintendo Power. Esta es prácticamente una consola C y B, complete in box, entonces no le hace falta nada hasta donde yo sé. Por lo que para mí es, como mencioné anteriormente, uno de mis santos griales. Porque sí, es bastante difícil conseguir este tipo de sistemas en esa condición, con este tipo de cuidado, porque sin exagerar, las otras dos versiones que yo tenía no estaban en las condiciones que tengo esta. Por eso mismo empecé a como que evolucionar en el tipo de coleccionista que yo me quería convertir, y a lo mejor sí es como que muy demandante y es demasiado estresante estar buscando este tipo de piezas, pero creo que al final del día es demasiado gratificante voltear atrás, ver todo lo que hay, los años que pasaron, los contactos que tuviste que estar estableciendo, el si tenías el dinero o no. A lo mejor se fueron algunos cambios, quizá tuviste que sacrificar alguna pieza, porque lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, cuando conseguí mi Garou Mark of the Wolves, yo tuve que sacrificar toda mi colección, no le voy a decir cuál, para que sea misterio y digan, no mames, ¿cómo que lo cambié por una colección? Sí, cambié toda mi colección de ciertos sistemas por un Garou Mark of the Wolves. Entonces dije, pues es un cambio justo, es algo que se puede, es algo con lo que yo puedo seguir viviendo, y me voy a quedar con una pieza que a lo mejor pues estimo más o quería tener más que otras consolas. Porque cuando realmente llegas al punto en el que encuentras a la persona correcta que está dispuesta a hacer ese tipo de cambios sin que tú realmente tengas que afectar tu economía o tu bolsillo, pues dices, ¿sabes qué? Tengo estas piezas, ¿te interesan? O ellos mismos dicen, güey, estoy buscando esto, esto y esto, ¿lo tienes? Sí, sí lo tengo, pero no sé si los voy a sacar. Pues así como le pasó a mi amigo, ni más ni menos. Así que acuérdense, en esta vida no solamente hay que ser muy listos, hay que tener muy buenos contactos. Eso es lo que te saca las papas del fuego algunas veces, los contactos, banda. Por eso no se hagan enemigos de las personas, porque uno nunca sabe para quién trabaja, ¿eh? Bien dice el dicho. Quizás se están preguntando, oye güey, sí, muy bonita tu pinche consola y lo que tú quieras, pero ¿sabes jugar al Killer Instinct, cabrón? Pues más o menos. Vamos a poner este. Como dato curioso, este lo conseguí en Japón. Lo que me sorprende de Japón es el tipo de piezas que te puedes encontrar, la calidad, las condiciones. Me imagino que fue de una de esas personas que vienen a vivir de Estados Unidos o de alguna otra región de Canadá posiblemente. Aunque bueno, de Canadá no creo, porque las ediciones canadienses vienen en francés y esta pues no, solamente viene en inglés. Entonces forzosamente tendría que haber sido de alguien de Estados Unidos. Y llegan y las dejaban. Antes de la pandemia, era muy común que yo llegara a lugares, por ejemplo a Trader, antes de que lo cambiaran de la tienda donde está ahorita, y me encontraba juegos así como este. Y me siento muy afortunado de haber conseguido este. Estaba muy bonito. No venía con el Killer Cats. Yo después lo conseguí aparte. Uno de mis amigos, el buen Vic. Vic, un saludo. Me dijo, güey, tengo 3 Killer Cats, ¿no quieres uno para tu Killer? Le digo, ya la tengo completa, cabrón. Sí, pero el juego no lo tiene. Oye, sí es cierto, el juego no lo tiene. Va, escoge el más bonito. Me dejó que lo escogiera, entonces le dije, bueno, pues mándame ese. Me lo regaló. Chido, mi buen Vic. Qué pinche detallazo, ¿eh? Así con eso pude completar mi juego, porque acá están las instrucciones, los panfletos de epilepsia y todo. Igual en una muy bonita condición. A ver, yo tengo mucho que no practico, entonces
No me vayan a criticar si no me salen mis combitos. Vamos a practicar con mi personaje favorito, que es Spinal. No es cierto, mi personaje favorito es Fulgor. Ahora vamos a ver si podemos combiar, porque ya no me acuerdo. Sí funciona. ¡Oh, todavía me acuerdo! ¡Ah, cómo me gusta ese combo! ¡Ah, todavía me acuerdo! Otro de mis personajes favoritos es Spinal. ¿Cómo era? Ah, ya. Sí, algo así, algo así. ¿Con quién más puedo jugar? Ah, Cinder. Cinder. ¿Cómo era con este valedor? Era uno. ¡Ah, no salió! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahí está. No me salió. ¡Wow! Saberwolf, sí. Ah, era... Oh. Ah, qué buen combo. Glacius. Con Glacius. 1, 2, 3, 4. A ver. ¡Ahí está! Killer. Todavía me salen los killers. Jago. Killer combo. Reptor. Ah, sí. Ah, ya no me acuerdo con Raptor. Ah, Chief Thunder. ¡Ah! Sí lo pescó. A ver, combo. TJ Combo. ¿Quién falta? No, pues falta Orchid.
¡Ah! ¡Qué bien! Sí lo alcanzó. Pues el único que no me acuerdo bien cómo jugar es Raptor, no mames, güey. Ah, no, ya estoy bien oxidado, cabrón. De todos me recuerdo más o menos 1 o 2 killers. ¿Quién me falta? ¡Ah! ¡Ay, pero aquí no sale ese güey! ¡Ay, aquí no sale Idol! ¿Cómo sacabas a Idol? Todavía me acuerdo. Bye. Ay, me equivoqué. ¡Ah, no! Combo Breaker. No te vayas a morir, Orchid. ¡Ah! Ya lo aventó. Supreme Victory. Perfect. Bueno, banda, hasta aquí el video de hoy. La neta espero que les haya gustado. Estoy bien pinches oxidado. No he jugado Killer Instinct desde hace varios meses. Yo diría que casi como un año. No lo había tocado desde entonces. Espero no los haya decepcionado mi manqueo en el juego. Solamente estuve practicando. Noté que me duele mucho mi mano por estar compeando. Pero como dicen, lo que bien se aprende no se olvida. Espero que les haya entretenido mi historia contemporánea, mamadora de cuando era pequeño. Y para finalizar, pues realmente me gusta mucho compartir estas historias. Siento yo que el coleccionismo es más allá de tener cosas, mantenerlas, tenerlas en buen estado. Es lo que yo quiero, es lo que siempre por lo que he abogado. Voy a ser muy honesto con ustedes, no siempre coleccioné de esta forma, porque a lo largo del video he estado mencionando que tuve que estar evolucionando. Y esos años de experiencia, esas compras, esas ventas, esos intercambios, esos hallazgos me han enseñado que poco a poco las cosas se pueden mejorar. No son cosas que yo compré ayer o que compré la semana pasada. Son varios años, son por lo menos 20 años dentro del coleccionismo. Entonces, pues recordar es vivir con ese tipo de sistemas icónicos que pues nos iniciaron en aquellos entonces, en mi caso en los años 90, y que se llevan en el corazón con muchísimo cariño por todo lo que representó las personas que estaban involucradas. Yo he estado creando este espacio para hacer eso, compartir las historias detrás de todas mis colecciones. El coleccionismo va más allá de tener cosas así nada más por tenerlas. Siento yo que en mi caso, o como debe de ser para la mayoría de las personas, siempre hay una historia que todo lo conecta, que todo hace que valga la pena, y que después de tantos años de esfuerzo, de trabajo, de desveladas algunas veces, llegar a la cúspide de lo que tú consideras algo aceptable porque está acorde a lo que necesitas. A mí es eso, revivir esos momentos, regresar a lo que te hizo feliz. Ahorita que estoy tan lejos de mi familia, por ejemplo, este tipo de artículos me recuerda que siempre hay personas que te quieren, que quieren estar contigo, y creo que por eso disfruto tanto de coleccionar estas cosas, porque pues me recuerda a todos mis seres queridos. Y pues bueno, banda, en fin, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir, comentar. Y pues nos seguimos viendo, banda. Que estén chidos.